Como les decía, hoy es un día que prácticamente una gran parte del mundo lo conmemora el sacrificio de Cristo en la cruz. Viernes Santo, como muchos dicen, pero para cristianos supongo que para vos y para mí, más que un día en particular, no nos va a hacer que sea más especial, sino que nosotros la cruz y el sacrificio de Cristo es algo que tenemos que recordar o conmemoramos cada reunión que tenemos. Él dio la vida por nosotros y por lo tanto al dar la vida por nosotros es el mensaje, las buenas nuevas, ese es el mensaje que nosotros hemos abrazado, el mensaje de salvación. No creo que nosotros es este día el único día que nosotros vayamos a recordar el sacrificio de Cristo. Así que es bueno reflexionar. Sé que muchas personas, muchos que son simpatizantes, muchas personas que aún quizá no están 100% seguros del sacrificio de Cristo en la cruz, respetan este día y lo tienen como un día especial. Pero en sí es un día más. Se hace especial porque nosotros, junto con una gran cantidad de personas en el mundo, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, pero nosotros recordamos a Cristo todos los días como hijos de Dios y cada vez que nos reunimos como iglesia estamos anunciando el Evangelio. Por lo tanto, tanto hoy como Viernes Santo o el domingo de Pascua, domingo de Resurrección, obviamente no los encontramos en la Biblia, pero aunque son extrabíblicos, no son antibíblicos. O sea, los encontramos en la Biblia como hechos históricos, como un hecho que sucedió y que nosotros tenemos como base fundamental de nuestra doctrina. Pero quiero decir, no hay ningún mandamiento en que celebremos o recordemos una vez al año lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Espero que se entienda o se comprenda a lo que voy. No hablo de que como cristianos no tengamos que recordar la cruz ni hablar de la cruz, obviamente que sí, de esto vamos a hablar justamente. Pero no caer en el sentimentalismo de que hoy estoy súper espiritual y hoy es un día especial y el aire se siente diferente y siento su presencia y mirá qué distinto es todo y mañana ya vuelvo a mi vida común y ya es algo normal, como que no pasa nada y el domingo vuelvo a sentir una atmósfera y un ambiente y todo ese sentimentalismo que en realidad no estás comprendiendo en magnitud y en profundidad lo que Cristo hizo por vos en la cruz. Ese tipo de sentimiento o emoción que te puede estar invadiendo hoy o te puede estar llegando hoy a tu vida porque hoy es Viernes Santo o porque el domingo es domingo de Resurrección, tendría que ser un sentimiento o una emoción que se mantuviese durante todo tu andar en Cristo, no solamente un día al año o 2 veces en el año. Dicho esto y sin más preámbulos voy a compartirles un poco de lo que hablábamos sobre la cruz. Yo les decía, les ponía una pregunta hoy en el grupo: Viernes Santo o vidas santas. Pero quiero hacer más hincapié en qué pasó con Cristo, o qué pasó en la cruz con Cristo. Entonces quiero compartirles un texto de Marcos capítulo 15, que obviamente está hablando de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y lo voy a leer ahí un poquito para poder ir entrando en lo que quiero mostrarles, que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes. Dice Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. De hecho, Calvario viene justamente de la traducción del latín que significa calavera. El Calvario es la calavera. El 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y esa hora tercera para nosotros son las 9 de la mañana. Así que hoy vamos a trasladarnos para ese momento. Viernes a las 9 de la mañana nuestro Señor ya estaba siendo crucificado.
Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡va! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. O sea, al mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, hasta las 3 de la tarde. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejá, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Está ahí. Unas horas antes nada más que nuestro Señor sea crucificado, unas horas antes nada más, Él estuvo en el Getsemaní orando. En el Getsemaní estuvo orando y le quiero leer un poco lo que él oró para poder ver en la condición en la que se encontraba, ¿no? Dice que él se fue un poco más adelante que sus discípulos, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Él decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Después dice que volvió a orar diciendo las mismas palabras. Así que en parte, él siendo 100% Dios, 100% hombre, había una parte en la que él oró pidiéndole al Padre poder pasar de él esta copa. ¿Qué copa era? Por eso es importante entender qué pasó en la cruz. Esa copa era la copa de ira. La copa que debía beber era la ira santa, la santa ira de Dios, todo el juicio de Dios por los pecados de nosotros. Fíjense, cuando Él está ya crucificado, Él no solamente no llegó a la cruz solamente en principio, Él llegó a la cruz por un juicio de los judíos y por un juicio de los romanos. Tanto judíos y Roma lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Por eso el cartel de él decía, este Jesús el rey de los judíos. O como Marcos lo registra, solamente el rey de los judíos. Pero él estando aún crucificado, miren qué interesante, que en el verso 29 del capítulo 15 dice, y los que pasaban por enfrente a la cruz, meneando la cabeza, o sea, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Imaginen ese momento, las personas que estaban pasando y lo miraban y decían, mirá, él se decía que era el rey de los judíos, salvate, bajate y salvate. Yo no veo solamente personas que estaban pasando por ahí y meneando la cabeza, diciéndote,
diciéndole sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Incluso miren más abajo. Los escribas y los sacerdotes lo escarnecían y se hablaban así, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Más que ver a los escribas, más que ver a los sacerdotes, más que ver a personas que pasaban para injuriarlo, lo que yo estoy viendo es que aún estando en la cruz, aún no muerto en la cruz, pero ya crucificado, Satanás estaba tentándolo para que él mostrara su poder, demostrara realmente que él era Dios, que él era el Mesías y bajara de la cruz. Hasta en el último momento estaba siendo tentado para poder demostrar su poder. Pero él no podía. Él no podía. Y de repente vos me podés decir, pero ¿cómo no podía si era Jesús? Es Dios, ¿cómo no va a poder? Pero él no podía y yo te quiero mostrar por qué él no podía bajar de esa cruz. Lo primero que quiero mostrarte, y lo que a mí me llamó mucho la atención, para entender qué es lo que pasó en la cruz, para entender por qué, aún siendo él tentado a mostrar su poder, a mostrar quién era realmente allí, para que todos vieran y creyeran como le decían y lo injuriaban, él no se podía bajar por lo siguiente. Primer punto, se lo quiero leer, los que tienen para anotar, saquen apuntes porque hoy vamos a pasear bastante por la Biblia. Lo primero, le quiero leer Juan, capítulo 6, verso 38 al 40. Juan 6, del 38 al 40. Dice, porque, hablando Jesús, palabras de nuestro Señor, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Miren lo que está diciendo Jesús? ¿Por qué no podía bajarse de esa cruz? Porque Él, el que descendió del cielo, nuestro Señor Jesús, no vino para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y creo que con la oración que nos dejó en el Getsemaní, muestra claramente cómo tiene que ser nuestra actitud frente a Dios. No se trata de lo que vos y yo querramos, esperemos, sentimos o deseamos. Se trata de lo que Él tiene preparado, pensado, según sus propósitos divinos con cada uno de nosotros. Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. El Padre envió a Jesucristo, perfecto. Que todo lo que me diere no pierda yo nada. Ahí lo que está diciendo Jesús, está diciendo por qué estoy en la cruz y no me estoy bajando de ella. ¿Por qué estoy acá para morir en la cruz? Aunque me estén señalando y me estén diciendo que muestre el poder que tengo, a ver si yo soy realmente el Hijo de Dios. ¿Por qué no puedo bajarme de acá? Primero, porque vine a hacer la voluntad del Padre y no mi voluntad, no mis sentimientos, no lo que yo estaba sintiendo, así como estaba orando de repente en Getsemaní. Segundo, porque la voluntad del Padre, del que lo envió, era que todo lo que el Padre le dio, Él no pierda nada. ¿De qué estaba hablando ahí? Sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de cada persona en la que Él se iba a dar en rescate. Y dice que los que el Padre le dio, Él no tenía que perder a nadie. Por lo tanto, mi vida y tu vida van a llegar a la presencia de Dios, no por lo que vos seas, ni por lo que vos hayas hecho, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Por lo que hizo Cristo en la cruz no se trata de lo que vos puedas hacer, obviamente no es por obras la salvación, pero no se trata tampoco de cómo vos lleves adelante esta vida. Porque esta vida nueva es un regalo de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Si realmente has abrazado este mensaje y has creído. Porque miren lo que dice.
esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿por qué no podía bajar de esa cruz? ¿Por qué Él no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre? Porque a través de ese sacrificio iba a hacer lo que el Padre le había enviado, que era todo lo que el Padre le dio, Él no lo podía perder. Ahora yo quiero mostrarles algo más. ¿Qué estaba pasando en la cruz? Seguimos con algunos versos más. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hechos por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué estaba pasando ahí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, con su vida nos libró, pagó por nosotros. Cristo nos redimió. Redimió es eso, justamente. Con su vida nos salvó, nos libró, nos compró. ¿De qué nos libró? De la maldición de la ley. ¿Por qué maldición de la ley? Porque la ley fue dada al hombre para que el hombre reconociera su pecado, para que el hombre reconociera lo limitado que es frente a la perfección de Dios. Entonces, el único que podía cumplir con esa ley fue y es Cristo. Entonces Cristo vino y se hizo maldición, hecho por nosotros maldición. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abrazar la justicia de Dios. O sea, podamos relacionarnos de manera justa, de manera correcta con Dios a través de Cristo Jesús. Es muy importante entender que Él en la cruz lo que hizo fue hacerse maldición. Él, siendo santo, sin pecado alguno, decidió hacerse maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos relacionarnos con Dios a través de Él. Él nos salvó, Él se hizo maldición, Él se hizo pecado por nosotros. Y voy a ir profundizando en eso porque obviamente tiene que quedar bien claro. Entonces le voy a leer otro pasaje que está en Romanos capítulo 3, que para mí es fundamental poder entenderlo. Así que hasta el momento le dije que, bueno, en ese momento en la cruz, cuando Él estaba siendo tentado de alguna manera a que bajase de esa cruz, a que se salvara a sí mismo para demostrar que Él era realmente el Hijo de Dios, hasta en ese último momento Satanás estaba de alguna manera tentándolo a que desplegara su poder, mostrara su poder y así evitar que haga la voluntad del Padre. Pero Cristo se mantuvo fiel porque no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del que lo envió. Él se hizo maldición siendo santo, sin mancha alguna, se hizo pecado por nosotros. Romanos capítulo 3. Quiero leerles del verso 19 en adelante y les voy a explicar algunos términos que me parecen importantes. Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero sé que los que van a verlo después, algunos de los que están viendo ahora o los que pueden verlo en otro momento, quizá no lo conozcan. Romanos 3, verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley, y esto es muy importante, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo ahí? La ley fue dada, ¿para qué? Para que los hombres puedan ver que no pueden justificar su vida delante de Dios
por su forma de ser, por su forma de obrar, porque si ponemos toda la vida de cualquiera de nosotros desnuda delante de Dios, jamás vamos a calificar y vamos a poder justificarnos delante de su ley, de sus mandatos. La ley de Dios es perfecta, por lo tanto nosotros es imposible que la podamos cumplir. Fue dada para que nosotros podamos ver nuestra condición de pecadores, para diagnosticarnos nuestra condición de pecadores. Nos da el diagnóstico de nuestra vida, lejos de Dios, apartados de Dios, de espaldas a Dios, muertos en pecados. Miren cómo sigue el 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo puedo alcanzar la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Ahora, acá claramente nos está diciendo que todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero los que hemos creído por medio de la fe en Jesucristo, hemos alcanzado la justicia por medio de la fe. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, declarados justos, declarados inocentes, de manera, dice, gratuita. ¿Por qué? Por su gracia, por un favor inmerecido. Siendo declarados justos, gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Como hablábamos en Gálatas, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, nuestra salvación, fue por medio de Cristo Jesús, en la cruz. ¿A quien, qué dice el 25? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y acá quiero poder explicarles este término, cuando dice que Dios puso como propiciación a Jesús por medio de la fe por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos? Yo también se los quiero leer, a ver si lo puedo tener en otro pasaje. Si lo encuentro, se los leo. Si no, después lo busco. Pablo lo que está diciendo a los romanos es: el Padre, nosotros, nuestro pecado nos hace estar de espaldas al Padre. Nuestro pecado, el día que estemos delante de Dios, nos va a terminar condenando. ¿Y qué vamos a merecer por nuestro pecado? Estar de espaldas de Dios, el castigo de Dios, o sea, la ira santa de Dios sobre nosotros. ¿Qué hizo Dios por amor al mundo? ¿Qué hizo Dios por amor a nosotros? Vino Jesús, se puso en medio en la cruz. ¿Y qué hizo? La ira que venía sobre mí, la ira que estaba sobre mi vida, porque los que no creen ya han sido condenados, dice en Juan, los que no creíamos estábamos siendo condenados, la ira de Dios vendría sobre nuestra vida, íbamos a ser totalmente condenados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la propiciación? Es que Cristo se puso en medio y la ira que venía sobre mí se desvía
hacia la persona de Cristo. Y Cristo lleva no solo el dolor de los clavos, no solo el dolor de las heridas, no solo el cansancio, el agotamiento y la humillación pública, sino que la ira del Padre cae sobre Cristo, toda la justicia de Dios sobre su Hijo, por amor a nosotros, para su gloria. ¿Entienden? La propiciación de Cristo es que la ira que venía hacia nosotros se desvía hacia la cruz y va a parar a su Hijo. Va a parar a Cristo. Por eso le decía hoy, ¿qué estaba pasando en la cruz? ¿Por qué Jesús no podía bajarse de la cruz y mostrar que Él tenía el poder para poder bajarse de la cruz? Primero, porque obviamente estaba haciendo la voluntad del que lo envió, que era el Padre. ¿Y qué incluida y qué estaba dentro de hacer la voluntad del Padre? No perder a ninguno de los que el Padre le dio. Esos ninguno sos vos y soy yo. Entonces, esa ira que te merecías vos y que merecía yo, y que merece todo aquel que no reconoce a Cristo como el Salvador de sus vidas, todos los que le reconocemos, esa ira se desvió a la cruz y la recibió Cristo. Todo el castigo de nuestra maldad, todo el castigo de nuestro pecado lo recibió Cristo en la cruz. Todo. No una parte, no un poco, todo el castigo de nuestro pecado. La ira santa del Padre descendió, cayó sobre su Hijo Jesucristo. Y nosotros, por la fe en Él, por medio de Él, fuimos declarados justos, limpios, inocentes, por gracia y por misericordia. Quedamos libres por la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso dice Romanos 24, el 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fue gratuitamente. No hicimos nada para merecerlo y tampoco lo seguimos, y aún lo seguimos sin merecer, ¿no? Pero no tuvimos que hacer nada. Él vino por amor, Él se despojó a sí mismo y se entregó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte de cruz. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando nosotros confiamos que esa sangre, a través de esa sangre, se pudo satisfacer la ira del Padre por el pecado nuestro, quedamos totalmente libres, fuimos perdonados, fuimos comprados a precio de sangre. Por eso Jesús no podía salir de la cruz, no podía bajar de esa cruz, no porque no tuviera el poder, sino porque Él vino a hacer eso, era la voluntad del Padre, vino a cumplir con la voluntad del Padre. Déjenme leerles algunos versos más. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, Jesús, Cristo Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Cristo pasó a ser pecado. Sin tener pecado, se puso como pecador. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. O sea, para que a través de Él nosotros podamos relacionarnos de manera libre con Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, de espaldas de la gloria de Dios por causa del pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros, Él no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros quedamos libres. Libres de estar atados al pecado, libres de la muerte, para que nosotros podamos tener una relación eterna con Dios. Y un poquito más adelante, en 2 Corintios 8:9, para mostrarles qué incluye hacer la voluntad del Padre, en el caso de nuestro Señor. Miren lo que dice en 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre. Que por amor a ustedes se hizo pobre. Siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos.
Y obviamente que está hablando primeramente y principal de la vida espiritual. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. O sea que Él vino por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre por amor a nosotros. Voy a leerles 1 de Pedro 3:18 para que podamos ver desde otros lados también como nuestros diferentes hermanos, los apóstoles y demás, expresaron esta verdad. 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, por vos y por mí, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vean lo que dice Pedro. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fue a la cruz una sola vez. En esa cruz venció al pecado, venció a la muerte. ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? De que el justo se diera por los injustos para que los injustos fueran declarados justos y pudieran llegar a Dios. Entonces lo que te está diciendo es que en la cruz se abrió, por eso dice que se rajó el velo y ahora nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios a través de la fe en Jesucristo, a través de la cruz, a través de lo que Jesús hizo en la cruz al entregar su vida por nosotros. Hoy tenemos entrada ante el trono celestial, como a través de la gracia, el favor inmerecido de Dios por nuestra vida. Yo no sé si vos estabas entendiendo realmente lo que sucedió en la cruz, porque nosotros de repente podemos expresar: sí, Jesús murió por nuestros pecados. Bien, ¿cuán profundo es esto? ¿Qué es lo que conlleva? Y aún es mucho más profundo. Quizá al correr de los años podamos entender un poco más su profundidad, pero no creo que lleguemos a entender cuán grande fue su sacrificio. Miren que estábamos leyendo Marcos 15, yo le estaba comentando de que él estaba siendo tentado de una manera a bajar de la cruz, porque era lo que le estaban incitando. Como les leía hoy, en el verso 29 y el 30, ¿no? Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Luego los demás también, sacerdotes y escribas, ¿no? Que se bajara de la cruz para que ellos lo vean bajar y así puedan creer en Él. Él estuvo siendo tentado constantemente hasta los últimos momentos en la cruz. Ahora, después de esas 3 horas, donde lo injuriaron, los destrataron y demás, el verso 33 dice: cuando vino la hora sexta, o sea, la hora del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Él no solamente tuvo que sufrir todo lo físico, soportar la humillación, el desprecio, el destrato, la traición, la cruz, los clavos, la exposición pública, todo lo que podemos ver en lo natural, sino que estaba pasando algo en lo espiritual realmente pesado. Y hay algo importante, que para que la ira de Dios cayera sobre Jesús, para que la ira de Dios cayera realmente sobre Jesús, el Padre tenía que abandonar al Hijo. Y estamos hablando de Jesús físicamente, porque la ira del Padre tenía que caer sobre Él, tenía que pagar el precio por nosotros y soportar la ira de Dios por causa de nosotros. Por eso Él clama diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice
algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando a una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Realmente no estaban comprendiendo absolutamente nada de lo que estaba pasando. Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad para poder descender de la cruz. Era tentado a que sucediera así, pero él no podía bajar de la cruz. ¿Por qué? Porque tenía, como decíamos en Juan 6, 38, 40, tenía que hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Aún cuando nosotros leímos que en el Getsemaní Él fue a orar y le pidió al Padre si era posible que pasara de Él la copa, o sea, justamente el pago que iba a recibir, Él era el castigo de nosotros. Él le pidió, si puede ser que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, es importante entender que Él no podía bajar de esa cruz. ¿Por qué? Porque vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y la voluntad que envió era, ¿cuál era? Que lo que el Padre le dio, Él no perdiera ninguno. Quiero que se entienda eso porque quiero que entiendas que tu vida cristiana, si vos realmente naciste de nuevo, si realmente conoces a Jesús, no depende de tus hermanos, no depende de pastores, no depende de congregación, no depende de vos, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tuvo misericordia. Y es pura y exclusivamente a través de Cristo. Jesús es el que salva, Jesús es el que nos guarda, Jesús es el que pagó el precio por nosotros. Él hizo la voluntad del Padre, no la hizo a medias. Él hizo la obra completa, no se encargó de hacer la obra y dejarla a medio del camino para que vos o para que yo podamos llevarla a finalizar, sino que Él hizo la obra completa. Él vino a la cruz, dio su vida por nosotros para que ninguno de nosotros se pierda. Todo lo que depositamos la fe en Jesucristo son los que el Padre le dio al Hijo para que Él no perdiera ninguno. No se trata de vos, no se trata de mí esto. Esta vida cristiana no se trata de vos ni se trata de mí. Se trata de una obra completa, de principio a final, de Dios. De Dios. No podemos ponernos como protagonistas en esta historia de redención. La redención es únicamente a través de Jesucristo y depende únicamente de Jesucristo y de su obra expiatoria. Solamente a través de Cristo en la cruz. Vuelvo a repetir un poco. Dijimos que Él se hizo maldición. ¿Para qué? Eso lo leímos en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. ¿Qué nos redimió? Él nos salvó. Él se puso por nosotros. Él se puso como pago por nosotros de la maldición. Él nos salvó. Él con su vida nos libró. Pagó por nosotros la deuda. ¿Por qué? Porque nos hizo libres de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. Ahora, en 1 Juan capítulo 2, le voy a leer ahí un poquito también. Juan lo expresa muy claramente también. Hijitos míos, 1 Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no pequen. Miren lo que estaba diciendo Juan a la iglesia y cómo se expresaba, con qué amor Juan se expresaba a la iglesia. Hijitos míos, hijitos míos. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y sigue, y esta es la parte que quiero hacer énfasis. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está diciendo Juan? La sangre de Cristo, lo que Él derramó en la cruz, Él vino a entregarse para todo el mundo. Pero ese sacrificio solamente salvó a todos los que pusieron su mirada en Él y confiaron en Él. Él es la propiciación por nuestros pecados.
Él es el que se puso entre medio de la ira del Padre que merecíamos nosotros, y al ponerse en el medio y nosotros mirar la cruz, la ira del Padre que venía sobre vos y sobre mí, se desvió y fue a parar a la cruz, a la persona de Jesucristo. Cristo en la cruz, no solamente, como les dije, estuvo sufriendo físicamente, sufrió el abandono y toda la ira, la justa y la santa ira de Dios sobre su vida para que no vinieran sobre vos y sobre mí. O sea, ¿entienden? No es solamente un Viernes Santo, no es un día en particular, eso trascendió toda la historia del mundo. Eso cambió totalmente la relación del hombre con Dios. La obra de Cristo en la cruz abrió el camino, nos mostró la verdad y nos da la vida para vivir en Él. Es solamente a través de Jesucristo. Por eso le decía, es un Viernes Santo lo que sucedió ese día, o sea, lo que pasó en la cruz generó un Viernes Santo. O lo que pasó en la cruz abrió el velo del templo que tenía el lugar santísimo que nadie podía pasar. Lo abrió para que vos y yo tengamos esa relación personal con Dios. Y en vez de hacer un Viernes Santo, un día santo, a través de la cruz de Cristo, tenemos la posibilidad de no tener un Viernes Santo, tener vidas santas. ¿Qué son vidas santas? Vidas apartadas del mal para vivir para Dios. Vidas apartadas del mal, somos exclusivos para Cristo. Ya no vivo para mí, ya no vivís para tus deleites, ya no vivís para satisfacer tus deseos engañosos, vivís para que Dios sea conocido, para darlo a conocer a otros, para que otros puedan salvarse. ¿Vieron que no es tan sencillo o tan simple lo que estaba pasando en la cruz? Así que Él se dio en la cruz y no podía bajar esa cruz para hacer la voluntad del Padre. No se bajó esa cruz por amor a nosotros. Eso lo leíamos hoy en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Él siendo Dios no escatimó ser igual a Dios. Como para decir, bueno, puedo bajar igual y desplegar todo mi poder. No. Él vino siendo rico, siendo el rey, descendió y vino a la tierra como hombre a ser siervo. Caminar sin pecado, sin mancha, totalmente perfecto ante los ojos del Padre, declarado totalmente inocente, pero se colocó en la posición que nosotros necesitábamos. Mirá, Cristo se puede compadecer de nosotros, puede sentir compasión por nosotros y puede comprendernos a nosotros porque Él se puso en tu lugar y en el mío. Por lo tanto, Él puede comprender porque Él sabe el castigo que vos te merecías porque Él lo recibió por vos. Pero vos no podés ponerte jamás, ni yo me voy a poder poner jamás en el lugar de Cristo y lo que sucedió con Cristo, porque yo puedo pensar sobre lo que yo recibiría como castigo por todo lo que fui y por todo lo que lucho para no ser, pero jamás me podría imaginar todo lo que Él recibió por todos los que por Él murió. O sea, no solamente por mí, sino por vos y por todos los que creen en Él. O sea, Él recibió un castigo tan grande que es imposible para mi mente o para la tuya poder comprenderlo y poder profundizarlo y poder lamentarnos, poder entristecernos y poder maravillarnos de lo que hizo en este acto de amor que trascendió para siempre la historia de la humanidad. Él se hizo maldición por nosotros para redimirnos de la maldición de la ley. Él, como dice 2 Corintios 5:21, que era un poquito más atrás de donde estábamos leyendo, Él no conoció pecado, porque Él no tiene pecado, pero por nosotros dice que se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros nos podamos relacionar perfectamente con Dios. Él se puso en medio por amor, por obediencia al Padre. Y por amor a nosotros.
Hasta en el último instante estuvo siendo tentado a no hacerlo. Horas antes oró para no llegar a ese momento. Pero Él fue fiel hasta el final. Él es fiel y Él fue fiel. Pero quería rescatar esas cosas. Quería rescatar hoy, tomando en cuenta que tenemos un Viernes Santo, no es el viernes el que es santo. El que es santo, santo, santo es Cristo. Y nosotros somos santos por su sangre, porque Él derramó su sangre y nos limpió y nos compró con su sangre. Él dio su vida, la volvió a tomar, pero Él dio su vida, derramó su sangre para comprarte y para comprarme. A precio de sangre fuimos comprados. Fuimos limpios. Nuestras conciencias fueron limpias. Cuando nosotros miramos la cruz, le voy a leer Colosenses, también para poder tener un poco más de profundidad de lo que estoy diciendo. Son varios pasajes los que estoy leyendo, pero me parecen importantísimos para poder tener un concepto más amplio, más profundo de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 13, que es muy, muy conocido. Yo sé que eso es muy conocido. Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Y eso no es una licencia para poder salir a hacer cualquier cosa y que tu día sea un desastre, sino que cuando Cristo nos perdona todos los pecados, no es que murió un ratito en la cruz y después va a ir a darse de nuevo en la cruz para que perdone otros pecados. Si Él perdonó tus pecados, perdonó los de ayer, los que te perdonó antes de conocerlo, los que te perdonó ya conociéndolo y los que te perdonó por mañana que todavía no llegó. Él te perdonó de todos tus pecados. Pero eso no es una licencia para salir a pecar. Porque la evidencia de un hijo de Dios es que sabiendo que Cristo murió por mis pecados y me salvó completamente de mi vieja vida, voy a vivir una vida de devoción y de necesidad constante para caminar y agradarlo a Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Entonces el que quiera justificar su vida en sus deleites, en sus pasiones desordenadas, para decir, no, igual Cristo pagó por mí, Él sabe lo que me está pasando, Él sabe las cosas que yo estoy viviendo, no es justificable bajo ningún concepto, ningún punto. Un verdadero hijo de Dios se lamenta y rechaza, odia, detesta equivocarse y pecar contra Dios y menos conscientemente. Busca satisfacer a Dios siempre, antes que su carne. Y mientras satisface su carne, se hunde en tristeza. Se hunde, se ahoga en sus pecados. Sigo leyendo. Él dice, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, le dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué está diciendo? Que a través del sacrificio de la cruz entramos a Él confiadamente, entramos delante de Dios con libertad porque se nos perdonaron todos nuestros pecados, todo el currículum, todo lo que fue nuestra vida y todos los errores que acarrean en nuestra vida fueron perdonados. Eso delante del Padre está todo roto. El Padre ya no ve esa sentencia sobre nosotros porque Cristo pagó por todo eso. Jesús pagó por vos y por mí. No solamente sucedió eso, sino que dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Tá? Despojó a todas las autoridades demoníacas y al mismo diablo. Lo despojó, le quitó. ¿Tá? Despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo con todas las huestes de maldad
con Satanás y con sus demonios, Él venció en la cruz, los despojó. A través de la cruz de Cristo, Satanás quedó totalmente reducido en poder para poder operar en la tierra como lo estuvo haciendo hasta antes de que Cristo llegara a la tierra en su ministerio terrenal. Si ustedes leen los evangelios van a ver que la temperatura, el termómetro, por decirlo de una manera, se elevó, la temperatura se elevó en la tierra, por decirlo de una manera, cuando Cristo vino a la tierra a caminar. O sea, los demonios, Satanás, fue cuando más aparecieron, más atacaron, más se manifestaron, más se levantaron en contra. ¿Para qué? Para que Él no haga la voluntad del Padre. Porque sabían que iban a quedar totalmente limitados, porque sabían que habían perdido y porque Cristo había vencido, iba a vencer en la cruz. Entonces ellos están totalmente limitados en poder. Por eso la iglesia hoy, vos y yo, podemos llevar el evangelio a toda criatura. Por eso antes estaba solo reducido de una manera al pueblo de Israel y Satanás mantenía engañadas las naciones. Pero hoy, a través de la cruz de Cristo, la iglesia puede predicar el evangelio y las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia viene, está en la tierra, predica el evangelio, es como entrar a las puertas del infierno, agarrar el alma y quitarla del infierno. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás fue limitado, hasta acá puede llegar, más no. ¿Entienden lo que pasó en la cruz? No se trata del poder que pueda residir en vos y en mí, la capacidad que tengamos, la inteligencia que tengamos, la elocuencia para hablar. No se trata de la vida que vos lleves ni cómo la lleves, se trata todo el tiempo de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz. Fue Cristo en la cruz que venció toda potestad visible e invisible, despojó a los principados y a las potestades del aire. Trajo libertad a sus hijos para que puedan entrar con acción de gracias delante de Dios. Abrió el camino para que podamos llegar con vida eterna, conocer la verdad y la verdad hacernos libres. Pudo satisfacer la ira del Padre que venía sobre nosotros. La debió y la llevó sobre Él, en el madero, en la cruz. Por eso le decía, no solamente fue un Viernes Santo, no solamente es un momento en la historia, no solamente conmemoramos una vez al año el viernes Cristo murió en la cruz, no, por favor, por favor. Esta pasión que puede estar, que podemos estar sintiendo estos días de Viernes Santo, Domingo de Resurrección, es la que te tiene que acompañar durante toda tu vida cristiana, toda tu vida cristiana. Sé que es un tiempo que podemos llamarlo especial o de gracia que Dios nos da para poder recordarlo y poder llevar este tiempo para evangelizar, porque las personas se pueden preguntar, pueden estar un poco más sensibles, o pueden aún los simpatizantes de Dios pueden estar más abiertos a escucharnos. Son herramientas que Dios puede usar para que nosotros podamos llegar a otros. Pero vos como cristiano es un viernes común y corriente en la historia, es un viernes más. Tu vida cristiana tiene que ser de devoción siempre. Siempre, una vida apasionada por Cristo, siempre. No un viernes más y el domingo también más. El sábado queda en el medio y volvemos a la vida normal, pero el domingo me vuelvo a poner espiritual para poder recordar que Él resucitó y me salvó. Porque al resucitar Cristo nos declaró justos delante del Padre y de Él nos salvó. Venció la muerte, vida eterna para los hijos de Dios. Para vos y para mí. Gratuitamente, por medio de la fe en Jesucristo. Yo creo perfectamente que Él pagó mi pecado, mi deuda, mi condenación. Él se llevó todo lo que yo merecía por mi maldad. Entonces, dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Podría seguir paseando por otra cantidad de pasajes. Porque es importante entender cómo Cristo, teniendo toda la capacidad de poder bajarse de la cruz, no lo hizo. Cómo Cristo, teniendo todo el poder, podía haber dicho, sí, les voy a mostrar que yo realmente soy el Hijo de Dios y voy a bajar de esta cruz y les voy a mostrar para que ustedes crean. Pero era mucho más grande lo que venía a hacer Cristo. Por eso no podía bajarse de la cruz.
Fue fiel al Padre. Se mantuvo por amor a nosotros. Venció la muerte, despojó a Satanás y a los principados de la autoridad y el poder que tenían de estar engañando a las naciones y de tener limitado de alguna manera el mundo, el poder oír las verdades de Cristo. A través de la cruz, la salvación no solo llegó a los judíos, sino que se extiende a los gentiles, a todos los que no son judíos. Y somos hijos de Dios todos aquellos que creemos en Cristo por medio de la fe. Y la fe no es algo que puedas ejercer vos porque un día te despertás y decís quiero tener fe, sino que la fe es un regalo de Dios que viene a través de oír la palabra de Dios. Y vieron como siempre termina todo en quién. Dios fue el que lo provocó, Dios fue el que lo hizo, Dios fue el que me guió al arrepentimiento, Dios fue el que me dio vida, Dios fue el que murió en la cruz, Dios fue el que venció a Satanás, Dios fue el que despojó a todo principado de autoridad. Dios es el que hace todas las cosas, Él es el que tiene el control y para Él va a ser la gloria, siempre por los siglos de los siglos. Vieron que no se trata de vos, no se trata de mí, no se trata de tener un Viernes Santo para ponerse triste por lo que Cristo hizo por nosotros. Se trata de meditar en profundidad, verdaderamente, quién es Jesús para tu vida. Es tu Salvador, es tu Señor. ¿Realmente entendiste que te sacó de la muerte, que transformó tu vida? Que realmente ya no vas a ser más la misma persona porque tu misma conciencia ya tiene escrita en su mente claramente la palabra de Dios y sabe cuando erra y cuando no erra. Le doy gracias a Dios por este tiempo y le doy gracias porque ustedes me estén acompañando. Realmente deseo que este tiempo, aunque de repente no era un tiempo estipulado, que teníamos pensado hacer una reunión, pero creo que ameritaba poder tener una charla, poder compartir estos conceptos, poder profundizar en ellos. Para mí es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que es haber sido redimidos, entendamos que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, entendamos que Él se hizo maldición, que Él se hizo pecado sin ser pecador, que Él siendo santo se volvió maldito para librarnos a nosotros de la maldición de la ley, que Él en la cruz venció toda potestad visible e invisible. Me parece muy importante que esos conceptos no solamente sean conceptos, sino que realmente transformen nuestra vida y nos lleven a una profundidad mayor en nuestra relación con Dios. Sabiendo quién es Él, sabiendo quiénes somos nosotros. Y algo que me parece muy importante es que así como hoy te lo puedo transmitir, vos tenés tu propio carácter, tu propia forma de transmitir. Dios te dio una identidad en Él y Él está forjando la imagen de Cristo en vos también. Que estos sean cosas que vos las puedas transmitir con sencillez y con pasión y con totalmente convencido y realmente apasionado, pero con claridad. Que sean cosas que vos las tenés claras, que vos sabés quién es tu Dios. Por eso es importante no preocuparnos por lo que, que se entienda bien. No se trata de estar descifrando todo lo que pueda pasar en el mundo, todo lo que viene, todo lo que está aconteciendo, todo lo que puede suceder. Se trata de que conozcas quién es tu Dios para que vos tengas paz. Para que vos tengas paz. Porque Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él envía esa paz a nuestros corazones. Él guarda nuestros corazones. Entonces, si nosotros tenemos nuestros corazones firmes en Él, se puede venir todo abajo, pero mi confianza está en Él. Él hizo todo, yo no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Me entienden? Cuando yo no tengo que hacer absolutamente nada, es que no me tengo que estar encargando de lo que Él ya hizo. Yo me tengo que refugiar en lo que ya Él hizo. Tengo que abrazar lo que ya Él hizo. Y es suficiente. La cruz es suficiente. Allí en Efesios capítulo 2 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Les dio vida. En los cuales anduvieron en otro tiempo, en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Te podés encontrar allí? ¿Te podés encontrar? Decir, sí, yo seguía la corriente de este mundo. Peor aún, sí, yo estoy siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales
en otro tiempo anduvimos en ellos. Eso es lo que dice el versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, miren esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. En otro tiempo vivíamos esclavos de Satanás, porque íbamos como la corriente del mundo, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Ahora, dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. En otro tiempo vivíamos en la carne. En otro tiempo satisfacíamos los deseos y los pensamientos de nuestra carne. En otro tiempo anduvimos en nuestros delitos y pecados. Corríamos en la corriente del mundo. Realmente deseo que hoy que todo el mundo medita en la crucifixión, puedas profundizar en lo que sucedió en la cruz. Para que puedas volver a Él, o para que puedas afianzar tu relación con Él, para que vos puedas ir a más profundidad y buscar ser un imitador de Dios. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por favor inmerecido, somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por favor inmerecido, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Y esto no es de ustedes, de vos y de mí. Esto no es de ustedes, no es de vos ni de mí. Pues es don de Dios, un regalo de Dios. O sea, no somos salvos porque decidimos aceptar a Jesús en el corazón. No somos pasar al frente en una reunión. No somos salvos porque somos buenas personas. Somos salvos por medio de la fe. Creímos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y haber creído es un regalo de Dios. Él nos dio el regalo de la fe. Porque no es de todos la fe. Por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos que responder? El mismo que Cristo respondió al Padre: ser obedientes, hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para contigo, para conmigo? Que hagamos lo que a Él le agrada, caminar y andar en la voluntad de Él, en las buenas obras que Él preparó de antemano para que vos y yo caminésemos en ellas. Estás caminando en esas buenas obras. Estás caminando en las buenas obras que Él preparó de antemano para que vos y yo anduviésemos en ellas. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. La cruz no fue solamente un momento de tristeza, un momento de sufrimiento natural. No fue un momento nomás que tuvo que estar ahí un instante. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y todo esto es para que Dios manifieste su bondad, para que Dios manifieste su misericordia, su gracia, sus atributos, su amor, para que Él pueda manifestar su justicia. Romanos 11:36, y termino con esto y les doy gracias a todos los que me acompañan hoy en vivo para poder compartirles y todos los que lo van a ver luego. Romanos 11:36
Dice, porque de Él y por Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Escucharon? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto se trata de Él. Esto se trata de Él. A Él sea la gloria. A través de la cruz Él cumplió. Tetelestai, consumado es. En la cruz también Él dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. En la cruz conversó con uno de los dos que estaban crucificados a su lado y demostró un reconocimiento de que Él era realmente el Hijo de Dios y a través de esa fe que Él ejerció, aún estando crucificado, Jesús dijo que va a estar con Él en el paraíso. Pero esas son las cosas que estamos viendo que se gestaban visiblemente. Por eso yo volví a profundizar en lo que no se sabe lo que estaba pasando, en lo espiritual, en la sentencia, en el juicio divino, en lo que el Padre iba a hacer con su Hijo, lo iba a tener que dejar, lo iba a tener que desamparar para que recibiera la santa ira de Dios sobre su vida, porque tenía que llevar el pecado que estaba en Él, había tomado nuestro pecado y Él tenía que pagar por ese pecado. Y bueno, y hoy, que comúnmente, como todos conocemos, y vuelvo a decir lo mismo, conmemoramos, recordamos algunos este viernes como un día especial porque se recuerda la crucifixión de nuestro Señor. Es mi deseo que podamos comprender cuán grande y cuán profundo fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Podría seguir compartiéndoles y llevándolos de otro pasaje a otro para poder oír lo que el Señor sigue haciendo. Pero voy a compartirles hasta acá. Si les quedan dudas, si ustedes tienen preguntas, si quieren profundizar aún más, me escriben, lo escriben en el grupo, lo ponen en los comentarios abajo de este video. Y cuando pueda sigo transmitiendo en algún otro momento para compartirles algo más. Pero es importante que podamos entender lo que pasó en la cruz. No solamente fue un día que alguien sufrió mucho y murió para que algunos crean y puedan acercarse a Dios, o algunos simpatizantes puedan dolerse de lo que hizo, u otros quieran imitar lo que pasó en la cruz cargando cruces o lastimándose o clavándose en cruces como lo vemos en otros lados y en cantidad de culturas. Sucedió algo muchísimo más profundo y espero y deseo que haya sido bastante claro en este video. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Disfruten este fin de semana en familia, pasen lindo. Aquellos que estamos totalmente haciendo la cuarentena porque hemos quedado limitados en nuestros trabajos y estamos quedándonos en casa. Yo les compartí a algunos que este tiempo es un tiempo para mirar el corazón, examinarlo a profundidad, ver realmente si estamos entendiendo qué es servir y seguir a Cristo, priorizar tu casa, tu familia, realmente desarrollar una mayor profundidad en la vida espiritual, en tu hogar. Yo sé que muchos de los que me están escuchando siguen viviendo su vida gracias a Dios como cotidianamente, porque siguen trabajando, siguen haciendo lo que están haciendo, no han entrado en un estado de que te sacan totalmente de la rutina y te colocan en un lugar y no salir, absolutamente. Gracias a Dios, Dios les permite seguir trabajando y seguir funcionando. Para otros, la realidad es totalmente diferente. Tenemos que estar en casa sin salir y cuidándonos para cuidar a otros. Pero yo más que eso hoy lo veo como un tiempo de Dios para trabajar y obrar en los corazones, en lo más profundo de los corazones, en lo más profundo de nuestra vida, en la vida personal de cada uno y en el que te pueda estar acompañando en tu hogar. Así que bueno, hermanos, les mando un abrazo grande. Dios los bendiga, espero que pronto podamos compartir de nuevo y transmitir en vivo.
Y aunque mañana volvamos a vernos presencialmente, sé que hay muchos que nos estamos viendo por este medio. Espero y Dios quiera podamos irlo manteniendo para poder seguir compartiendo. Las dudas, las preguntas, o si quieren que llegue a hablar de algún otro tema o toque algún otro punto, pónganlo en los comentarios y lo voy a leer y en cuanto pueda, Dios me permita, vuelvo a compartir con ustedes. Bendiciones.